Bueno, nosotras somos del grupo de mecánica de fluidos de la Universidad del Cauca y vamos a hablar sobre la medición de caudal utilizando metro, diafragma y rotámetro. Nuestra presentación incluye una introducción, fundamentos de la medición de caudal y explicación de los instrumentos de medición, las curvas de patronamiento y comparación entre instrumentos y conclusiones. Bueno, para empezar, vamos a comenzar hablando sobre la medición de un caudal. Este es un aspecto fundamental para el proceso donde intervengan fluidos. Medir el caudal, medir la cantidad de fluido que pasa por una tubería en determinado tiempo. Existen diferentes métodos e instrumentos para la medición de este, pero nos enfocaremos en tres conocidos y utilizados, como lo son el venturímetro, la placa de diafragma y el rotámetro. Como fundamento de la medición del caudal, se tiene que éste permite medir la cantidad de fluido que pasa por un canal durante un tiempo determinado o establecido. Este se puede medir como caudal volumétrico o caudal másico, basándose en principios claves como lo es la ecuación de la continuidad o la ecuación de Bernoulli, lo cual hemos venido trabajando a lo largo de este curso. Bueno, para comenzar encontramos el venturímetro, que este es un aparato que se usa para medir la cantidad de fluido que pasa por una tubería. Este aparato, como podemos observar, consta de una parte más angosta en el centro, como si fuera un tipo embudo al revés. Cuando el fluido pasa por esta parte angosta, la presión baja y la velocidad aumenta. Después de esta zona tipo cónica, el tubo tiene una parte recta y más delgada, que es donde se coloca una de las tomas de presión, justo en el punto donde la velocidad es mayor. La toma de presión se pone antes, la otra toma de presión, perdón, se pone antes de la parte angosta. El Venturi sirve para medir fluidos sucios o con lodo también, porque pues es un dispositivo que no se tapa tan fácil, pero si el fluido es limpio y tiene pocos sólidos suspendidos, pues resulta tal vez un poco más costoso y es un poco menos preciso que una placa de diafragma, pero aún así el tubo Venturi puede medir hasta un 60% más de flujo que una placa de diafragma. Entre sus ventajas está que este cuenta con una alta precisión, con una baja pérdida de carga permanente, además de contar con un amplio rango de operación, lo que significa que se puede aplicar en diferentes industrias y también no cuenta con partes móviles, lo cual hace que esto sea fijo y sea más eficaz. Sin embargo, esto también lleva consigo unas ciertas desventajas como su alto costo y tamaño, su complejidad de instalación, que no es apto para caudales demasiado bajos, y también su costo inicial es superior, incluso es el instrumento más costoso de los que estamos mostrando aquí. La placa de diafragma o placa de orificio. Bueno, esta se instala dentro de la tubería. Además cuenta con una placa metálica como la podemos ver ahí, con un orificio circular en el centro. Esto hace que restrinja el paso del fluido para medir así el caudal a partir de la caída de presión. Esta placa funciona básicamente instalándose como en medio de la tubería y lo que hace es restringir de cierta manera el flujo. Esto pues ocasiona una presión que se mide a través de sensores, lo cual se tiene en cuenta y ya pues finalmente se realiza el cálculo del caudal como tal. Entre sus ventajas tenemos que cuenta con un bajo costo, además es de fácil instalación, es adecuado para medir caudales de diferentes aplicaciones industriales, ya sean grandes o sean pequeños, tiene un diseño simple y no cuenta con partes móviles. Bueno, este también cuenta con ciertas desventajas, como lo es la alta pérdida de carga permanente, o sea, se pierde como demasiado fluido para que este funcione correctamente. También es sensible a sólidos y viscosidad, lo cual hace que su precisión de cierta manera sea limitada y tiene un rango de turdón reducido. También encontramos el rotámetro, que es un medidor de caudal de área variable. Básicamente este dispositivo funciona gracias a un flotador que se mueve dentro de un tubo y este movimiento pues es proporcional al flujo del fluido. Este flotador está en equilibrio porque sobre él actúan varias fuerzas como lo son su propio peso, la fuerza que arrastra el fluido hacia arriba y el empuje del mismo fluido.
El caudal que se puede medir con el rotámetro pues depende de varias cosas. Una de ellas es el peso específico del líquido, su viscosidad y de la forma interna del tubo, que esta cambia pues dependiendo de la posición en la que el flotador se estabiliza. El rotámetro tiene un diseño simple, consiste en un tubo vertical transparente que tiene una forma cónica, es más angosto en la parte inferior. Este funciona así, el fluido entra por la parte de abajo y dentro del tubo hay un flotador. A medida que el fluido fluye, este flotador se mueve hacia arriba y cuanto mayor sea el flujo, más alto pues quedará este flotador. El flotador debe ser más denso que el fluido para que éste pueda mantenerse en equilibrio y además de esto, pues tiene una forma que le permite estabilizarse en una posición específica dependiendo de la velocidad del flujo. En la parte superior del tubo podemos observar que hay una escala graduada que nos permite leer directamente el caudal. Como todos los dispositivos, pues resulta con algunas limitaciones, también con unas ventajas. Entre las ventajas está que es muy versátil, también puede tener una salida digital que es pues fácil de leer. También este es fácil de instalar y funciona en un amplio rango de caudales y es bastante confiable. Pero pues en sus limitaciones encontramos que, por ejemplo, cuando se trabaja en caudales muy altos puede volverse un poco costoso. Este también es un poco difícil de limpiar y no es ideal para fluidos que tengan muchas impurezas o burbujas porque pues estos pueden afectar la medición, y también es muy sensible ante los cambios de viscosidad y de densidad del fluido. Bueno, una vez ya conocimos un poco sobre esos tres importantes instrumentos para la medición de caudal, pasamos a las curvas de patronamiento. ¿Qué son estas? Estas son las que nos permiten comparar lo que marca un medidor de caudal, como los mencionados anteriormente, con el valor de caudal preciso. Un ejemplo de ello, pues lo podemos ver en la imagen, la cual nos da un margen de curva ideal y uno de error. Así permite que calibremos también los equipos de manera adecuada. Para la ecuación de patronamiento encontramos que caudal es igual a K por delta de H, con un exponente M, en donde delta de H pues es la carga hidráulica y K es una constante de calibración pues que depende de la geometría del medidor y del fluido. ¿Por qué depende de la geometría del medidor y del fluido? Porque podemos encontrar que K es igual al coeficiente de descarga por dos veces el área, que el área se encontraría pues dependiendo de esto que acabo de mencionar. Para el caso pues de esto de Venturi, encontramos que pues el área es igual a pi por r sobre 2 al cuadrado. El coeficiente de descarga depende del grado de estrangulamiento del área 1 sobre el área 2, que esto vendría siendo igual a D sobre D mayúscula al cuadrado, en donde pues la D mayúscula es el diámetro de la sección 1 y la D minúscula es el diámetro de la garganta de la sección 2. El CD pues también dependerá de la viscosidad del fluido y de la rugosidad de las paredes. Este coeficiente se determina pues experimentalmente y es característico para cada uno de los medidores. Cuando se encuentran números altos de Reynolds, este tiende a ser una constante y así pues se encontraría la ecuación de patronamiento. También podemos observar que para encontrar el delta de H, pues se resta H1 y H2, que H1 y H2 vendrían siendo el diferencial de presiones de entrada y de salida. Entonces, pues así encontramos la ecuación de patronamiento que la podemos ver en estas diapositivas. Al realizar una comparación entre estos tres instrumentos, encontramos que en cuanto a precisión y costos, podemos decir que el venturímetro es el más preciso, pero también es el más caro y complicado de instalar. En cambio, la placa de diafragma es mucho más económica, aunque pierde algo de precisión. El rotámetro pues queda en un punto medio, no es tan preciso, pero es práctico y suficiente para muchas aplicaciones donde no se necesita tanta exactitud. Si hablamos de instalación y mantenimiento, el rotámetro es el más fácil de instalar y mantener, por eso se usa mucho en sistemas sencillos o de monitoreo visual. La placa de diafragma pues también es fácil de montar, pero requiere atención por si se llega a obstruir. Y por último, el venturímetro pues necesita más espacio y una instalación más técnica, pero tiene la ventaja de que no tiene paredes movibles, así que no se desgasta con el tiempo, o no se desgasta tanto con el tiempo. Aquí les presentamos una tabla que resume lo mencionado anteriormente.
Y aquí finalmente tenemos la curva de patronamiento que se pudo asumir mediante la investigación y el análisis de para qué sirve cada equipo y con qué precisión cuenta. Donde tenemos una curva ideal, la curva generada por Venturi, que sería la más cercana a esta, luego seguimos con la de diafragma y finalmente con la del rotámetro, que sería el instrumento como con menor precisión. Bueno, ya para concluir, pues tenemos que cada equipo de medición tiene sus propias ventajas. Esto pues depende tanto del flujo que se tenga, como de la precisión que se necesite y pues el presupuesto que se tenga disponible, ¿no? Por ejemplo, el rotámetro pues es ideal como para instalaciones sencillas de monitoreo visual, mientras que el venturímetro ofrece una mayor precisión y una menor pérdida de carga. También pues por otra parte este es adecuado para fluidos que tengan partículas y además la placa de orificio también pues aunque no es menos precisa es destacada pues por su bajo costo y su facilidad como de instalación. Y pues por último, y no menos importante, pues tenemos la curva de patronamiento. Esta es supremamente esencial para asegurarse de que todo el proceso que se llevó a cabo con los diferentes instrumentos de medición está bien o también para asegurarse de que el equipo que se utilizó está calibrado y funcionando correctamente. Eso pues sería todo. Muchas gracias por su atención.